España, Italia, Portugal y Grecia urgen a la Unión Europea a tomar medidas en el mercado energético. Afirman que vamos tarde. Los 4 países coinciden en que es necesario tomar medidas de manera urgente y de forma conjunta. Sánchez descarta actuar a nivel nacional hasta que no haya un consenso en el plano europeo o hasta el 29 de marzo. España y Portugal propondrán a la Unión Europea limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora. La invasión de Ucrania por parte de Rusia dio inicio a un periodo de gran volatilidad en el mercado de las materias primas, del gas, del petróleo, a los cuales se suman los encarecimientos que ya constatamos durante las semanas anteriores a la guerra. Es necesario intervenir de inmediato. Todos nosotros tenemos la sensación que es necesario hacer algo de inmediato, algo sustancial y significativo de inmediato. Tenemos que respaldar el poder adquisitivo de las familias, sobre todo las familias más vulnerables, y tenemos que respaldar a nuestras empresas. La Unión Europea ha reaccionado en forma unida y decidida a la invasión de Ucrania. Hoy debe encontrar la misma unidad y decisión al encarar nuestras crisis, que son numerosas. Una es la energética, pero no es la única crisis. Esta reunión surgió a raíz de una sugerencia que inicialmente propuso el presidente del Consejo, Sánchez, que había propuesto venir a Roma, y lo dijo durante el Consejo Europeo de Versalles. Pero luego vimos que nuestros problemas eran comunes y que nuestras propuestas resultaron muy parecidas durante ese Consejo Europeo. Por eso había una visión común, natural, que inspiró este encuentro de hoy. La finalidad del encuentro de hoy es definir un enfoque común en vistas del próximo Consejo Europeo. Queremos poner sobre la mesa medidas concretas para salvaguardar todos los Estados miembros en un sector que es determinante para nuestro futuro. Una gestión común del mercado energético conviene a todos. Y en el pasado, durante el Consejo Europeo, hablamos de existencias, almacenamientos, medidas comunes que son importantes para la energía eléctrica. Hablamos de la importancia de realizar un decoupling, eso es una separación neta del mercado de la energía y del gas. Y hablamos de la posibilidad de tener un precio compensado para el mercado del gas. Y luego discutimos sobre ideas muy parecidas, pero también nos damos cuenta de que es necesario convencer a otros países del Consejo Europeo, países que tienen necesidades, infraestructuras y estructuras muy diferentes. Hablamos también de las interconexiones, porque se trata de un problema que estructuralmente resultará cada vez más importante, también en vista de las interconexiones de hidrógeno y no solo de gas, como tenemos hoy. El desafío va más allá de la emergencia de la guerra. Y todos los países miembros de la Unión, todos nosotros alrededor de la mesa, estamos convencidos de la necesidad de proceder con una diversificación de las fuentes de gas natural y de la producción de energía renovable. Estos temas no son alternativos, hay que recorrer todos los caminos a la vez, y la costa sur del Mediterráneo y de la orilla de Europa meridional tienen un papel fundamental en ese aspecto. Por lo tanto, es fundamental que haya una estrecha colaboración entre nuestros países para asegurar la coherencia y la complementariedad en el abastecimiento y transporte de lo necesario hacia Europa central y septentrional. Hoy hemos constatado que hay una convergencia
total sobre el papel de la brújula estratégica como aportación fundamental hacia el camino de una defensa europea. La guerra europea ha demostrado cómo este es un objetivo esencial que deberá lograrse en tiempos rápidos, muy rápidos. Será fundamental la complementariedad de este esfuerzo con la OTAN. Se trata de contar con una defensa europea y una OTAN más fuerte. Estos compromisos serán sufragados la semana próxima por el Consejo Atlántico Extraordinario y también luego en fines de junio en el Consejo Europeo de Madrid. Diga, entre paréntesis, yo no recuerdo que un presidente americano haya participado hasta ahora de persona a un Consejo Europeo. Pero les digo entonces que esto en sí mismo es un signo extraordinario de que la participación aquí indica que la seguridad es europea, pero también seguridad transatlántica. En los años venideros haremos inversiones importantes en la defensa y esos son gastos que hoy se hacen necesarios para responder a los desafíos estratégicos supranacionales y que no pueden encararse solamente a nivel nacional, sino que requieren una respuesta europea y la situación de hoy demuestra que nuestros países hoy han de ser protagonistas de esta respuesta europea. Gracias. Adelante, presidente. Buenas tardes. Gracias a los medios de comunicación y también al primer ministro Mario Draghi, al primer ministro Antonio Costa y también al primer ministro griego Kyriakos, que desde la distancia también participa en este encuentro. Le deseamos, Kyriakos, una pronta recuperación del COVID-19. Gracias, Mario. Gracias, primer ministro, por la hospitalidad. Es un placer estar aquí en Roma y hacerlo, además, acompañado de buenos amigos, como es Antonio y como es también Kyriakos y Mario. Quisiera también comenzar, como ha hecho el primer ministro italiano, recordando y honrando la memoria de las víctimas del COVID-19. Porque su ejemplo y su recuerdo nos sirven de inspiración al conjunto de las sociedades europeas y, sin duda alguna, también a los gobiernos para continuar avanzando en la defensa de nuestro proyecto político, la Unión Europea, y, sin duda alguna, superar esta pandemia que aún no hemos podido resolver definitivamente y a la que ahora tenemos que sumar una crisis de las características que estamos sufriendo en el frente oriental de la Unión Europea. Por tanto, creo que una de las lecciones que tenemos que extraer de la pandemia puede servir también para responder de manera contundente, como estamos haciendo, a la Rusia de Putin y su invasión en Ucrania, y es con la unidad de los Estados miembros, porque en definitiva lo que estamos jugándonos en ese conflicto abierto unilateralmente y de manera injusta e injustificada por el presidente Putin es también el modo de entender, el modo de vivir que tenemos en Europa, de libertad, de democracia, de justicia social y de respeto al Estado de Derecho. Desde la terrible, injusta e injustificable invasión a Ucrania de Putin, la Unión Europea creo que ha reaccionado, como decía el primer ministro italiano, de forma contundente, apoyando en primer lugar a Ucrania, acogiendo no a los cientos de miles, sino a los millones de refugiados que en muy pocos días han tenido que desplazarse como consecuencia de este conflicto bélico, sancionando al régimen de Putin, en definitiva haciendo todo lo que puede estar en la mano de Europa para parar esta guerra. Y de la reunión de esta mañana me gustaría destacar 4 ideas. La primera es el apoyo total a Ucrania y al gobierno ucraniano por parte de la Unión y también, lógicamente, por parte de los Estados miembros. Ellos son los que sufren las consecuencias de esta guerra injusta de Putin. La segunda tiene que ver con lo que he referido antes, la unidad europea. La unidad europea en ese apoyo, también ante las consecuencias económicas y sociales fruto de esta guerra. Y en este sentido, creo que es importante que demos respuestas europeas a problemas europeos. Lo que no puede ser es que las consecuencias de la guerra, que se traducen en un incremento también importante, una volatilidad insoportable de los precios de la energía y del gas, sea respondida de 27 maneras distintas en función de cuál sea el Estado miembro. Todos los países europeos nos vemos afectados de igual manera por esta crisis energética que ha provocado una sola persona, que es Putin. Y, por tanto, tenemos que dar una respuesta europea y no 27
respuestas distintas en función de cuál sea el país a un problema común. Y eso me lleva a la tercera idea que me gustaría compartir con todos ustedes, y es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que estamos demostrando todos los Estados miembros ante esta guerra de Putin. La corresponsabilidad en la crisis de refugiados, haciéndonos solidarios en primer lugar con aquellos países que están en primera línea y, por tanto, recibiendo el mayor flujo de refugiados y refugiadas. España va a acoger, así lo he trasladado a la Comisión Europea, a los refugiados y refugiadas que sean necesarios. Esta es una respuesta que también tenemos que dar desde el punto de vista conjunto. Y, en cuarto lugar, la implicación y la urgencia para abordar nuestras vulnerabilidades. Si somos conscientes de que tenemos que redefinir de manera drástica nuestras relaciones como Unión Europea respecto a Rusia, es también evidente que Europa tiene que corregir sus vulnerabilidades y sus debilidades en el mercado energético. Y aquí me gustaría referirme a sus dos vertientes. En primer lugar, la seguridad del suministro, que es clave. Los 4 países que hoy nos reunimos ofrecemos al resto de la Unión Europea todo nuestro esfuerzo para lograr cuanto antes la diversificación de las fuentes de energía. Somos conscientes, por ejemplo, del papel que puede jugar la península ibérica ante este reto y vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Hemos hablado de las interconexiones, pero lógicamente también hablamos de una apuesta decidida, aún más si cabe, por la transición energética y, por tanto, por una autonomía energética que cumpla con los requisitos de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Y, en segundo lugar, como decía el primer ministro Draghi, la urgencia. La urgencia en abordar la escalada de precios de la electricidad y del gas, que es absolutamente inasumible para la economía, para la industria, para las pequeñas y medianas empresas y para los ciudadanos de la Unión Europea. El pasado septiembre, ya los países que estamos aquí alertamos al resto de Estados miembros, también a las instituciones comunitarias, de una escalada desbocada de los precios de la electricidad que estaba impactando ya claramente en la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de nuestros conciudadanos y generando, como estamos viendo, efectos inflacionarios que ponían en riesgo y ponen en riesgo la recuperación económica en un momento en el que estamos saliendo de la pandemia, al menos, a lo mejor no desde el punto de vista sanitario, pero sí, desde luego, desde el punto de vista económico. Los 4 gobiernos que hoy nos hemos reunido compartimos ya entonces la necesidad de actuar conjuntamente a escala europea. Por desgracia, hemos comprobado que no era una cuestión temporal, que tampoco era una cuestión circunstancial, ni, por supuesto, inocente. Todos hemos puesto de nuestra parte para minimizar su impacto. Desde el punto de vista estatal, todos los gobiernos aquí presentes, todos los 27 Estados miembros, hemos puesto de nuestra parte para mitigar y amortiguar las consecuencias de este precio desbocado de la energía, de la electricidad y del gas. Pero lo que es evidente, lo que resulta perentorio, es constatar que la guerra ha demostrado que solo con respuestas europeas vamos a poder resolver este problema que es europeo. Y también que debemos hacerlo de forma urgente, decidida. No podemos esperar más allá del 25 de marzo. Y por eso es importante que salga no solamente el mensaje de que tenemos que actuar conjuntamente, sino que tenemos que hacerlo ya. Vamos tarde, debíamos haberlo hecho antes y, por tanto, la decisión que compartimos los gobiernos que estamos aquí presentes es el de trasladar al Consejo Europeo y a la Comisión Europea, que es quien tiene que poner encima de la mesa el conjunto de acciones para poder actuar, la urgencia, porque hay una situación de emergencia económica y de emergencia social que no podemos tolerar más, entre otras cuestiones porque a quien estamos reforzando precisamente es contra quien estamos combatiendo, que es el presidente Putin. Hoy, los gobiernos de España, Grecia, Italia y Portugal recogemos el guante de la discusión que ya se sustanció en el Consejo Europeo Informal de Versalles la pasada semana. Estamos trabajando de manera conjunta de cara a la discusión del próximo Consejo Europeo en Bruselas, la semana que viene, en propuestas concretas, factibles, ejecutables desde el punto de vista inmediato. Insisto, no podemos esperar un día más. Propuestas que tienen que proteger a nuestras familias, a nuestras empresas, que deben fortalecer el mercado energético europeo, no fragmentarlo, que no alteran la robustez del sistema ni afectan a la estabilidad del suministro y que proporcionan los incentivos necesarios para aumentar las inversiones en las energías limpias. El momento de actuar, insisto, es ahora.
Por último, quisiera compartir también el análisis que ha hecho el primer ministro Mario Draghi sobre la cuestión de la defensa. Creo que si hay una lección que nos ha recordado Putin con su guerra ilegal, injusta e injustificada, es que la paz se defiende. La paz se defiende. Y para defender la paz, lo que debemos hacer es aprobar los 27 Estados miembros, como estamos convocados la próxima semana, la brújula estratégica, que será, de alguna forma, el concepto estratégico que marque la política de defensa de los 27 Estados miembros y también, lógicamente, la idea de complementar esa Europa de la defensa con una alianza que ha salido reforzada también de este embate, que es la Alianza Atlántica. Así que con estas palabras termino y agradecer de nuevo la hospitalidad del pueblo italiano y del Gobierno italiano del primer ministro Draghi. Grazie, Antonio. Gracias, Antonio. Quisiera ante todo comenzar agradeciendo y sumándome al pésame por todas las víctimas de la COVID en Europa y en el mundo entero. Es una tragedia que nos afecta hace 2 años y la que tenemos que seguir encarando. Yo creo que el caso de la pandemia por COVID es un buen ejemplo de cómo Europa puede responder a una crisis. Sabemos responder, somos capaces de hacerlo bajo un aspecto sanitario a través de las asociaciones municipales que permitió conectar a todos los Estados miembros y a todos los ciudadanos. Pudimos tomar medidas de estabilización económica que nos permitieron superar esta crisis mucho más rápidamente que las crisis anteriores, estando todos los países europeos en una condición de crecimiento y ahora haciendo frente a la COVID también. Y también unidos en forma estratégica a través del programa Next Generation EU, que nos permite conectar las fuerzas de las conexiones digitales con las demás conexiones europeas. Y también ahora respondemos a la guerra desencadenada por Rusia con la guerra de Ucrania, adoptando sanciones a Rusia, apoyos de tipo diferente a Ucrania y ayuda a los millones de ucranianos que están buscando protección internacional contra la guerra. Y conjuntamente debemos asumir las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. Y para hacerlo hay una cuestión central que se conecta con el tema energético. La energía, es sabido, forma parte esencial del Next Generation EU y tiene una dimensión estratégica para el desarrollo de las energías renovables, para el desarrollo de las interconexiones y para la diversificación de las fuentes de energía y las rutas, los caminos energéticos. Pero también necesitamos proporcionar una respuesta a corto plazo y por eso quiero agradecer a Mario Draghi por habernos reunido aquí junto con el amigo Pedro Sánchez y el amigo Kyriakos para poder trabajar juntos en forma conjunta en vistas del Consejo de la próxima semana. Es que no sea ya un Consejo donde estemos divididos ni donde demos meras orientaciones, sino que queremos un Consejo Europeo donde se adopten decisiones concretas y firmes con resultados para nuestras vidas, nuestras familias y empresas y para que la cohesión social y el esfuerzo de cooperación en curso no se desperdicie. Queremos una Europa fuerte. Solo una Europa fuerte puede apoyar a Ucrania y puede tener la capacidad de fortalecer sus instrumentos de seguridad y de defensa para poder asegurar la paz. Tenemos que responder para todo esto a la cuestión energética y así hacerlo a corto plazo. Claro, es posible recurrir a medidas diferentes.
pero lo que es fundamental es controlar el precio del gas e impedir la contaminación del precio de la energía a causa de los trastornos de los precios del gas. En las últimas semanas hemos desarrollado una serie de reuniones con nuestros equipos técnicos y ahora llegamos a un acuerdo en un punto común. La única forma es que haya una unidad entre nosotros cuatro frente al conjunto de la Unión Europea. Así le hemos dado disposición a los ministros de Energía que continúen su trabajo durante la semana. Vamos a continuar este esfuerzo diplomático con los colegas y seguiremos trabajando para que el próximo Consejo Europeo sea un Consejo Europeo donde se adopten decisiones efectivas que tengan una consecuencia positiva e inmediata para la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas e instituciones europeas. Por eso quiero agradecerle a Mario y a Pedro por el trabajo que hemos realizado conjuntamente y desearle a Kyriakos una mejoría pronta de su salud para que podamos encontrarnos presencialmente muy pronto en Bruselas para construir todo lo que sea necesario entre los 27 países. Gracias. Kyriakos. Kyriakos. ¿Dónde está Kyriakos? No, Kyriakos, non ti sentiamo. No te oímos. Ευχαριστώ πολύ με τους ομολόγους μου Quiero agradecer a mis homólogos de los 3 países de Europa meridional, España, Portugal e Italia. Creo que hoy hemos dado un paso importante hacia la constitución o formación de una respuesta al aumento de los precios reales de la energía. Lamentablemente, querido Mario, querido Pedro, querido Antonio, ha sido necesario que yo participara desde lejos. Me he perdido una oportunidad de aprovechar de la espléndida acogida de Mario, pero eso no ha impedido la coordinación y el diálogo con los amigos primeros ministros, cosa que tiene la máxima importancia para la economía y para la cohesión social de nuestros países, tal como indicaron los 3 oradores que me antecedieron. Una respuesta a la invasión actual de Ucrania y el aumento de los precios en un nivel internacional, pero principalmente el aumento desbocado de los precios de las energías, que son una amenaza, pero también tenemos la perspectiva de superar este problema para muy pronto volver a una perspectiva de desarrollo. Estamos de acuerdo sobre el hecho de que encarar un desafío como este que afecta a las capas más vulnerables de la Unión Europea y a las empresas más pequeñas, exige una respuesta común europea, con medidas que defiendan a nuestras empresas hasta que se termine la guerra y puedan los mercados volver a su normalidad, porque ningún país por sí solo puede encarar en forma completa y eficaz una crisis como esta, cuando los precios de la electricidad, de la energía, de la calefacción se sextuplican. Ningún Estado nacional puede responder por sí solo. Por lo tanto, la respuesta, lo reitero, no puede ser nacional, como dijeron Pedro, Mario y Antonio. Cada país tiene sus medidas de respaldo a las empresas. Nosotros también ayer anunciamos nuevas medidas por 1.900 millones de euros para poder llegar a destinar 4.000 millones de recursos nacionales a este fin. Pero como dijimos antes, los recursos nacionales no pueden ser suficientes. Por eso necesitamos políticas europeas armonizadas e intervenciones europeas armonizadas para contrarrestar las tensiones de la especulación hasta que el gas natural pueda volver a un precio normal.
Deben valer aquí las leyes de la oferta y de la demanda. Cuando esto se trastorna y los mercados caen en la especulación, se requiere una intervención centralizada. Y esta es la responsabilidad de los políticos. Y por eso Italia, Portugal, Grecia y España apuntan a adoptar estas medidas. Y espero que el Consejo de la semana que viene no se limitará a comprender cuál es la criticidad de la situación, sino que dará una respuesta contundente. Y yo espero que nuestros ciudadanos, además de condenar la agresión rusa en un plano diplomático, puedan también contar con una respuesta económica, porque este es un peligro que amenaza la recuperación después de la pandemia. Es una mina en el camino del repunte energético. Esto es algo que puede despertar la pesadilla del populismo entre nuestros países. En Grecia hemos pagado un precio muy elevado por esto y no quisiéramos que vuelva a suceder. Por eso queremos aprender de los errores del pasado. Quisiéramos intervenir en forma enérgica e inmediata cuando se necesita una intervención europea, y esa intervención enérgica no cuestiona los ejes centrales de la política europea común. Nosotros somos muy competitivos en la producción de energías alternativas, con una diversificación de las fuentes, con más gas líquido y con muchas interconexiones. Ahora veremos qué podemos hacer en cuanto a las interconexiones con la península ibérica y Francia, y las interconexiones entre Francia e Italia. Y seguiremos invirtiendo para el ahorro energético, porque la energía mejor es la que nunca consumimos. Y por fin me refiero a la brújula estratégica. Estoy de acuerdo con el texto que vamos a aprobar en el próximo Consejo Europeo. Espero es un texto ambicioso con unos pequeños retoques que se deben introducir. Y la realidad, los hechos en Ucrania nos han demostrado la necesidad de una Europa fuerte frente al revisionismo que se está llevando a cabo, y también revela la necesidad de una acción de la Unión junto con la OTAN. De esto vamos a hablar mucho en los próximos meses, y también vamos a hablar mucho del gasto, el aumento del gasto de defensa en un nivel nacional y europeo también. Estos gastos, estas inversiones importantes que sin duda pesarán en nuestros presupuestos nacionales, pero se harán con una finalidad europea común. Y por fin, Mario, quiero expresar públicamente nuestro dolor, nuestra pena por lo que está sucediendo en Ucrania, sobre todo en Mariupol. Mariupol, una ciudad símbolo del martirio del pueblo ucraniano. 100.000 ciudadanos ucranianos de origen griego habitan el país, y estoy seguro que cuando terminarán las hostilidades podremos dar una aportación para la reconstrucción de la unidad obstétrica del hospital de Mariupol, que fue destruido por las bombas. Esa es una gran medida de colaboración que tomará Grecia cuando terminen las hostilidades. Muchas gracias a Mario, gracias a todos por haberme permitido participar de este encuentro, aunque fuera de remoto. Nos vemos en Bruselas. Gracias, Kyriakos.